Bueno, perfecto. Ya empezó a grabar, entonces comencemos con la charla. Para aclarar, bueno, muy buenas noches a todos. Soy Daniel Felipe Vargas, estudiante de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá. Para aclarar, es un caso clínico, no es revisión de tema, por lo tanto vamos a mirar cómo se hace un pequeño abordaje desde ginecobstetricia en cuanto a aquellos síndromes hematológicos, coloqué uno de los más frecuentes y uno también de los más infrecuentes, pero que sucede y que se ha visto aquí en Colombia. Entonces, comencemos. Primero, primer caso clínico, mujer de 26 años de edad con 10 semanas de gestación, acude a su médico para una cita prenatal de rutina. Su cita es agendada de acuerdo a un ultrasonido en la semana 6. Ella sufre de anemia falciforme. Dentro de sus antecedentes más destacados, menciona que no tuvo ninguno quirúrgico, no tiene presencia de alergia a ningún medicamento conocido que haya tomado, y que ha estado viniendo tomando suplementos vitamínicos desde antes de que quedara embarazada. Le comenta a su médico que hace poco supo que el padre del bebé sufre de anemia falciforme, por lo tanto ella tampoco lo sabía. Al examen físico, el ginecobstetra ve que su útero está apropiado para el tiempo de gestación, a la 10ª semana. Sus sonidos cardíacos fetales son normales y el hematocrito es de 37%. Hay muchas cosas dentro de este caso clínico que no nos brindan, como sus signos vitales, por ejemplo, otro tipo de antecedentes familiares de primer grado, y hay cierto tipo de información que, vuelvo y repito, no es clara, pero ya veremos cómo se hace el abordaje de esto, ¿no? Desde la parte de obstetricia, es importante, como lo mencionamos en la charla del lunes, ver la edad de la paciente gestante, primero, segundo, el tiempo de gestación que lleva, tercero, eh, por qué acude al médico, si es de forma en urgencias o si es de forma, en este caso, de rutina. Tercero, ver sus antecedentes, todo lo que tenga que ver con medicamentos, qué medicamentos ha tomado, si ha tomado suplementos vitamínicos de forma prenatal, lo que nos dice a nosotros como profesionales de la salud, si es una mujer que tiene ese embarazo de forma planeada o no. Todo este tipo de cositas que, a pesar de que no sean tan explícitas, nos van indicando si planeó el embarazo o no. Además de eso, todo lo que tiene que ver con alergia a medicamentos, toma de medicamentos, enfermedades, por ejemplo, que no hay antecedentes patológicos, nos van orientando hacia hay comorbilidades o complicaciones. Con respecto a la pregunta del caso clínico es, ¿cuál de las siguientes conductas es la más apropiada en el manejo de la paciente? Entonces tendríamos primero consejería genética, segundo ultrasonido, tercero la suministración de hidroxiurea, que es un fármaco que ya lo veremos más adelante, cuarto una hidratación intravenosa o quinto una transfusión sanguínea. Fundamental, otra cosa que tampoco aparece, laboratorios clínicos, un hemograma, por ejemplo, que nos digan si está sufriendo anemia o no está sufriendo anemia en este momento. Tampoco nos mencionan si se exacerbó o no se exacerbó esa anemia que ya venía, que era una anemia falciforme. Ese es el único antecedente patológico que nos mencionan, ¿no? No mencionan otro antecedente patológico. Entonces, toda aquella información que omitan en el caso clínico, hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta que cuando estemos en prácticas clínicas, o hay que buscar la forma de complementar esa información faltante o información restante, y pues en este caso, pues como es más orientado hacia un examen o hacia la preparación, entonces, en este caso, en este contexto, que es más hacia una parte de orientación y de educación, tomar solo lo que nos dan. Entonces, empecemos. Por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. ¿Qué sucede en el embarazo? Bueno, de forma fisiológica se presenta una anemia en las gestantes. ¿Por qué? Porque sucede esto, porque hay un aumento del plasma sanguíneo, hay un aumento del 30 al 50%, y si hay una comparación entre el aumento del plasma y el aumento del volumen eritrocitario, es mucho mayor el aumento del plasma. Casi siempre es más frecuente encontrarlo del 30 al 50%, pero en su mayoría, por ese mecanismo fisiológico que sufre el cuerpo de la mujer, es mucho más alto para que haya una adecuada circulación fetal. Entonces el plasma aumenta casi siempre entre un 40 y un 50%, y el volumen eritrocitario solo aumenta del 20 al 30%. Por eso se presenta esa anemia fisiológica, que, ojo, hay que diferenciar, es la anemia fisiológica del embarazo con una anemia gestacional.
que es muy diferente y ya lo vamos a ir viendo, ¿vale? Segundo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia en el embarazo? Entonces ahí vamos. La anemia fisiológica es por este primer paso que ya vimos, pero aquellas anemias gestacionales, patológicas y no fisiológicas, sus causas más frecuentes son ¿cuáles? Deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico y todo lo que tiene que ver con síndromes mielodisplásicos, con hemólisis y con alteraciones de, el eritrocito. Con respecto a la definición de anemia en el embarazo, de forma patológica y no fisiológica, la Organización Mundial de la Salud le dio dos o tres definiciones. La primera es una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro. Y ojo, porque recuerden que lo que tiene que ver con la fisiopatología de una enfermedad en una mujer en etapa reproductiva que no esté embarazada, los índices de laboratorio y el hemograma cambian, entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Listo? Segundo, el hematocrito menor a 33%, ya vamos a ir viendo una descripción general de anemias. Y tercero, aquella anemia severa menor que se encuentra con un parámetro de hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. Con respecto a esto, se recomienda que todas aquellas anemias o para la prevención primaria de anemias en el embarazo se debe realizar un hemograma siempre al inicio de la gestación. Independientemente de que tenga o no tenga comorbilidades, independientemente de que ya venga sufriendo la paciente con anemia o no, siempre se debe realizar un hemograma como prevención primaria, o sea, una prevención antes de que suceda la enfermedad en una etapa subclínica para evitar y para tener una adecuada monitorización fetal y materna. Y también, obviamente, a la semana 28 de gestación. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿por qué al inicio? El inicio ya lo sabemos que es por prevención primaria, pero ¿por qué a la semana 28? Fundamental porque más adelante vamos a ver que hay muchas anemias que sus inicios de los síntomas no es al principio de la gestación, sino entre la semana 28, semana 34, después de la semana 34 y justo entre los primeros días del puerperio, ¿vale? Entonces es fundamental tener en cuenta esto. ¿Y a qué nos lleva esto? A que el hemograma siempre debe tener como mínimo estos cuatro parámetros. ¿Cuáles son? Bueno, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular y el hematocrito. Ah, bueno, ahí me hizo falta colocar el hematocrito que es fundamental, pero también está la hemoglobina corpuscular media. Entonces, en otras palabras, esos son los cuatro principales más el hematocrito, cuatro o cinco principales parámetros dentro del hemograma que son fundamentales en cualquier paciente con anemia, que se sospeche de anemia o que tenga que ver con síndromes hematológicos. Sin embargo, en el embarazo, estos cuatro, cinco son fundamentales, pero hay otros que también nos van a determinar otras cositas. Entonces, de acuerdo al hematocrito, ya los vamos a ir viendo y ya les voy a ir comentando varias cositas. Entonces, antes de darles estas recomendaciones, que ya les voy a entrar a explicar cada uno de los parámetros dentro del hemograma de forma muy superficial, hay que tener en cuenta de cuáles son los efectos de la anemia en el embarazo. ¿Qué sucede? Si ustedes me dicen, bueno, si esta paciente, si hay una anemia fisiológica en el embarazo, entonces, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esos límites de la hemoglobina, esos límites del hematocrito? Y cuáles son los efectos de una anemia no fisiológica, sino patológica. Entonces, con respecto a los efectos de la anemia materna en el embarazo, primero hay un aumento del riesgo de la hemorragia posparto. Como lo vimos en el caso clínico del lunes, todo lo que tiene que ver con hemorragia posparto es fundamental porque hay muchas causas, muchísimas. Pero sabemos que si tenemos una adecuada prevención primaria y secundaria, primaria, evitar la enfermedad secundaria, el diagnóstico temprano y precoz, sabemos que estas pacientes que tienen anemia pueden llevar a un riesgo muy alto de hemorragia posparto. Segundo, aquellos chiquitines en los cuales su madre desarrolló anemia en el embarazo o que ya tenían anemias y quedaron embarazadas, el chiquitín tiene mayor riesgo a nacer con un bajo peso al nacer. Y esto nos indica que hay mujeres que han sufrido anemia, que no han sido diagnosticadas por diferentes tipos de razones y que los chiquitines tienen un bajo peso al nacer. Y también a largo plazo, estos chiquitines tienen varias complicaciones hepáticas y renales. Y la tercera principal, o el tercer principal efecto de la anemia materna en el embarazo es que hay un aumento de la muerte perinatal en mujeres con anemia severa. Entonces, con aquellas mujeres que tienen anemia,
con un índice de hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, entre menor sea el índice de hemoglobina, mayor es la muerte perinatal. Y ojo con esto, se han encontrado estudios donde nos mencionan que sabemos que la hemoglobina menor a 7 es severa, pero en aquellas mujeres se ha encontrado que tienen una hemoglobina menor a 5, la mortalidad es muchísimo más alta, entre un 40 y un 65%. Entonces, con respecto a los parámetros de anemia patológica y fisiológica, ¿cuáles son? Entonces, si encontramos una mujer que tiene anemia fisiológica, sabemos que los índices de hemoglobina en una mujer y en un hombre cambian. La anemia fisiológica en el embarazo es hasta 11 gramos por decilitro. Si encontramos una mujer embarazada que tiene una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, ya no es una anemia fisiológica, sino es una anemia patológica. Y hay que empezar a hacer el abordaje diagnóstico y cómo hacerle ese diagnóstico de anemia en el embarazo. Por eso hay que considerar diferentes tipos de causas que nos pueden producir la anemia y los diferentes tipos de anemia, y ya les voy a hacer un abordaje muy rápido y muy simple de los tipos de anemia. Entonces, con esto hay unas recomendaciones que hace varios libros de ginecobstetricia, artículos científicos de ginecobstetricia y la OMS. Hay dos principales, centrados en las dos principales causas de anemia en el embarazo, que son la deficiencia de hierro y deficiencia de ácido fólico. La primera, que es la deficiencia de hierro, se debe suministrar o debe haber una administración diaria de hierro oral. Puede ser de forma oral, de forma intramuscular o de forma intravenosa. Si lo hacemos de forma oral, de 30 a 60 miligramos de hierro elemental, ojo con esto porque hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con la equivalencia con otros medicamentos. Entonces, si nosotros le vamos a dar 30 miligramos de hierro elemental a una paciente anémica, hay que tener en cuenta que tal vez, si no tenemos ese hierro elemental, podemos darle un sulfato ferroso hidratado, y que si queremos darle 30 miligramos de ese hierro elemental, eso equivale a 150 miligramos de sulfato ferroso. Entonces no podemos decir que porque le damos 30 miligramos de hierro elemental, le vamos a dar 30 miligramos de sulfato ferroso. Ojo con esto porque esa equivalencia cambia, y porque cambia por las necesidades fisiológicas del embarazo. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente en el caso de que se le dé esta dieta con sulfato ferroso heptahidratado. Pero hay otras formas, ¿cuáles? El fumarato ferroso, que son 90 miligramos de fumarato ferroso a la paciente anémica, o 250 miligramos de gluconato ferroso. En ese sentido, se han encontrado estudios científicos donde nos mencionan que en vez de dar una dieta o una dosificación de hierro oral, es mucho mejor realizarla de forma intramuscular intravenosa por la absorción farmacológica. Entonces, sabemos que en el tracto gastrointestinal la absorción cambia, la distribución, la farmacocinética, la farmacodinámica de aquel fármaco nos va a cambiar. Entonces, si lo suministramos de forma intramuscular intravenosa, varios estudios científicos nos han mencionado que mejora la respuesta farmacológica, pero ojo con esto porque puede presentar mayores efectos adversos, siempre y cuando hay que tener dos cosas. Primero, que no nos excedamos en cuanto a la dosificación, y segundo, con que tengamos aquellas pacientes que tengan contraindicaciones ante este fármaco. Y con respecto a la segunda recomendación, que es suministrar ácido fólico de 0,4 miligramos aproximadamente. Estas recomendaciones ustedes miran, bueno, pero ¿en qué momento hacemos estas suplementación? Siempre son recomendaciones eh, justo antes de que la mujer quede embarazada. La mujer ya tiene que empezar a suministrar y tomar hierro y ácido fólico justo antes de que quede embarazada. ¿Para qué? Para que nos evite unas complicaciones en el periodo puerperal o en la gestación. ¿Cuáles? Principalmente las que ya les mencioné: bajo peso al nacer, eh, desarrollo de anemia materna, y tercero, una disminución o deficiencia tanto de hierro como de ácido fólico. Entonces, el diagnóstico, todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de anemia y cómo se clasifican. Aquí vamos a hacer un abordaje rápidamente y muy superficial de la anemia, los diferentes tipos de anemia. Entonces encontramos que aquella mujer con una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, tenemos que evaluarle ¿qué? Un hemograma, con los 4 o 5 parámetros que ya les dije, ¿cierto? Entonces, en esos 4 o 5 parámetros que ya les mencioné, en unas tablas más adelante que ya les voy a mostrar, el volumen corpuscular medio nos ayuda bastante
para diferenciar si es normocítica, microcítica o macrocítica. Y de acuerdo al volumen corpuscular medio, ya tenemos que entrar a hacer una evaluación un poco más diferencial. Entonces, si encontramos una macrocítica, tenemos que realizar un frotis sanguíneo para saber si es megaloblástica o no megaloblástica. En el caso de que sea normocítica, tenemos que sacar un índice de reticulocitos. Ese índice de reticulocitos es fundamental, muchachos, y quiero que les quede claro esto, porque este índice de reticulocitos nos menciona a nosotros si es un síndrome mielodisplásico o si es una hipoproliferación. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que si es mayor al 2%, como lo dice la diapositiva, significa que la respuesta medular es adecuada. Entonces, si encontramos una paciente con anémica, con un volumen corpuscular normal y le sacamos un índice de reticulocitos en donde está mayor a 2%, nos indica que, ¿qué? Que es que es una respuesta medular adecuada y significa que esa respuesta medular adecuada no hay un daño en la médula ósea. Como no hay un daño en la médula ósea, significa que lo más probable es que toda la eritropoyesis esté normal. Lo que significa es que sea una anemia, ¿qué? Una anemia más eh, periférica y hemolítica. En cambio, si encontramos ese índice de reticulocitos menor al 2%, sabemos que es una hipoproliferativa y que lo más probable es que sea un daño en la médula ósea y que haya una aplasia medular. ¿Listo? Esto quiero que lo tengan clarísimo porque para las personas que ya hayan rotado por medicina interna, para las personas que ya hayan rotado por ginecobstetricia o aquellas personas que estén en las básicas y que no les hayan rotado, les va a servir mucho tanto para interna como para gineco, ¿vale? Más para interna. Esto es un abordaje general de la anemia. Y en la anemia microcítica hay que evaluar ¿qué? Todo lo que tiene que ver con el hierro. Entonces, principalmente, de forma muy general, vamos a ver que concentraciones séricas de hierro, de ferritina, también es importante sacar el índice de Menster, que es el volumen corpuscular medio sobre la concentración de los eritrocitos, y si es menor a 13, sabemos que es una anemia talasémica. Entonces, en este sentido, quiero que les quede como este abordaje muy general, muy superficial, y en cuanto a las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas, pueden haber muchas causas. Entre las megaloblásticas, como lo vemos acá, hay una deficiencia de vitamina B12, de folatos, fármacos que nos producen dichas anemias, o no megaloblásticas, que son como aquellos síndromes mielodisplásicos. Ojo con esto no es tan fácil en la práctica clínica porque muchas de las sintomatologías de entre anemia y anemia se pueden mezclar, se pueden yuxtaponer. Entonces, no siempre porque tengamos un índice de reticulocitos o porque tengamos una anemia megaloblástica o no por ejemplo, la anemia no megaloblástica no significa que siempre sea patognomónico el alcohol o hepatopatías, sino que se puede mezclar con ese síndrome mielodisplásico que se puede confundir con aquella anemia o aplasia medular, ¿vale? Con respecto a esta clasificación, esta es una clasificación de acuerdo a los parámetros hematológicos y a sus valores de referencia. Esto es un abordaje muy general. Lo que les mencionaba anteriormente, el volumen corpuscular medio, nosotros, ¿qué nos indica? Nos indica si es una micro, macro o normocitemia. Con respecto al hematocrito hay que tener en cuenta una cosa, es que el hematocrito es aquel volumen sanguíneo que es ocupado por los eritrocitos. Ojo con esto, no hay que confundir concentración de eritrocitos por volumen sanguíneo y no masa. Entonces recuerden que hematocrito es concentración de esos eritrocitos en determinado volumen sanguíneo, no es la masa. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un aumento del hematocrito, significa que tiene una poliglobulia. Y esa poliglobulia es el aumento de la concentración del hematocrito en dicho volumen sanguíneo. Esto que nos ayuda a decir en palabras más, palabras menos, que significa que al ver el hematocrito podemos saber si el paciente está sufriendo de hipovolemia o de hipervolemia. Y con eso lo asociamos a todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, al sistema renal. Con el volumen corpuscular medio, es el tamaño de los eritrocitos, generalmente se mide en femtolitros, y como les mencionaba, nos dice si hay una micro o macrocitosis, ¿vale? Ahí se encuentran los valores normales, aproximadamente eso cambia un poquito de acuerdo al laboratorio, hay algunos lados que encuentran que son de 86
a 100, de 76 a 100, de 80 a 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media es esa cantidad de hemoglobina en picogramos que contiene cada eritrocito en promedio. Entonces, si nosotros entendemos cada uno de estos parámetros, vamos a ir entendiendo un poquito más el significado y qué nos va definiendo cada uno. Entonces, aquella hemoglobina corpuscular media es lo que encontramos, esa cantidad, esa concentración de hemoglobina en que contiene cada eritrocito en promedio. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es esa cantidad de hemoglobina expresada en gramos por decilitro de eritrocitos como en cada eritrocito. Entonces, estas dos, más que todo, más específica la concentración de hemoglobina corpuscular media, ya les señalo acá, es más específica ¿para qué? Es más específica, esta de acá es mucho más específica que esta para definir hipocromía, normocromía e hipercromía, ¿vale? Y con respecto a la anisocitosis es fundamental entenderla porque ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es la anisocitosis? Esa anisocitosis es por el ancho de distribución eritroide. Si aumenta el ancho de distribución de eritrocitos, significa que hay presencia de anisocitosis. Esta anisocitosis es fundamental y es vital para diagnosticar una anemia ferropénica. Entonces, en aquellos pacientes que tenemos una deficiencia de hierro, es más probable encontrar esta anisocitosis de acuerdo a este ancho de distribución eritroide, ¿vale? Y también se puede utilizar no solo como diagnóstico de la anemia ferropénica, sino también en aquellos pacientes como un predictor en pacientes de cirugía de puente coronario. Entonces, este tipo de cositas es fundamental es entenderlas desde las básicas. De otra forma mucho más resumida, encontramos la clasificación morfológica de Wintrove, donde nos dice qué tipo de anemia es de acuerdo al volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Entonces nos dice si es una normocítica normocrómica, que es una anemia en la cual no se ve alterado ni el volumen corpuscular medio ni la concentración en sus parámetros normales, si es macrocítica normocrómica o si es microcítica hipocrómica. Entonces, estas clasificaciones que vimos son de acuerdo a su clasificación morfológica, de acuerdo a su volumen corpuscular y a los parámetros que ya vimos. Pero hay otro tipo de anemias, anemias hemolíticas, aquellas anemias que son periféricas, como lo vimos en el algoritmo, en los cuales con el índice de reticulocitos sabemos si es un síndrome mielodisplásico o no, si es una anemia hemolítica. Por eso es fundamental ese índice. Con esas anemias hemolíticas podemos encontrar su localización, si es intrínseca o si es extrínseca, si es congénita, o sea, si es genética, hereditaria o adquirida. Y con respecto a esto nosotros encontramos cuál, la que nos interesa a nosotros. La anemia falciforme o las talasemias, que son por el mecanismo de hemoglobinopatías y es del modo hereditario. Entonces aquí ya nos vamos a enfocar un poquito, ya nos vamos enfocando un poquito más al paciente. Si ustedes recuerdan el caso clínico, la mujer ya venía con una anemia falciforme y el papá igual. Entonces ahí nos van diciendo que es de mecanismo hereditario y su función, o más que su función, su acción es por medio de hemoglobinopatías. Y esto es fundamental diferenciarlo porque no es lo mismo encontrar, por ejemplo, un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde hay una deficiencia enzimática, o, por ejemplo, aquellos procesos autoinmunitarios o donde hay un secuestro del vaso hacia los hematíes y ese mecanismo cambia. Entonces, como ustedes pueden ver acá, este atrapamiento es ese atrapamiento de hemático, atrapamiento de aquellos eritrocitos por el vaso, por un hiperesplenismo, o un mecanismo inmunitario. Entonces, con respecto a la anemia falciforme, vamos a describir qué es diagnóstico, epidemiología, de forma muy rápido, para entender el caso clínico de la paciente. Entonces, aquella anemia falciforme tenemos que entender que cuál es su mecanismo, cómo se origina, cómo se causa, es por medio de una mutación de la beta-globina. Generalmente, aquella anemia falciforme se caracteriza por encontrar los eritrocitos en forma de media luna. Esa media luna es alargada y puntiaguda. Em, Todos sabemos que los eritrocitos, su forma normal de los eritrocitos es bicóncava, ¿no? Y por su forma permite plegamiento, permite mayor flexibilidad cuando pasa por unos capilares sanguíneos que son muy pequeños.
Pero entonces si encontramos que una mutación de la beta-globina, empezamos a entender que empiezan a haber unos pequeños cambios y complicaciones microvasculares. Entonces, ¿cómo sucede esto? Se ha encontrado en varios estudios que esa mutación de la cadena beta de la globina es de acuerdo a varios polimorfismos asociados a cuál tipo de hemoglobina más específica para la hemoglobina S. Tenemos otras variantes como la hemoglobina C, D y E, pero se ha encontrado que en la hemoglobina S hay una alteración en cuanto a los aminoácidos, principalmente una sustitución de la valina por el ácido glutámico. Al haber una sustitución por la valina, el ácido glutámico, lo que sucede es que conlleva o nos da como resultado una propensión a que las moléculas de hemoglobina, de aquella hemoglobina S, se agreguen cuando la hemoglobina está en estado desoxigenado. ¿Qué significa? Que cuando la hemoglobina no está llevando oxígeno o la partícula O2, es cuando más se agregan moléculas de hemoglobina. Lo que hacen es se yuxtaponen y al yuxtaponerse nos generan yuxtaponerse o se colocan una cadena de hemoglobina por encima de la otra y forman microtúbulos. Entonces, al yuxtaponerse, al colocarse una encima de la otra, justo cuando no hay oxígeno en sangre, justo cuando no está transportando oxígeno en sangre, sucede que al formar microtúbulos empieza a deformar la hoz normal, esa hoz bicóncava del eritrocito, y nos empieza a dar esa forma patognomónica de la anemia falciforme. ¿Cuál es? Media luna, alargada y puntiaguda. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y si hay otras cadenas como, perdón, otras variantes de la hemoglobina como la C, la D y la E, aparte de la S, no se puede presentar esa anemia falciforme en otras? Sí, claro que sí, sí se presenta, tanto en la variante C como en la D como la E, pero no son tan propensas de forma genética a presentarla. Es la más frecuente y la que más se ha encontrado con mayor significancia y correlación clínica de la anemia falciforme, la S, ¿vale? Sin embargo, independientemente de la cadena que sea, independientemente de la hemoglobina que sea, sea la C, la D, la O, E, todas estas variables presentan mutación en aquellos genes que codifican para las cadenas beta. Y con esto es importante determinarlo porque, como vemos en la diapositiva, el 8% de los afroamericanos son heterocigotos y uno de cada 400 son homocigotos. En otras palabras, ¿qué nos indica esto? Nos indica la correlación clínica. Significa que ese 8% casi siempre, como son heterocigotos, no desarrollan la enfermedad, sino que la tienen latente. Al ser homocigotos, sí la desarrollan de forma más rápida y de forma más clínica. Tienen aquella sintomatología más específica, ¿vale? Entonces ustedes me dicen, bueno, y si se une de forma desoxigenada y al generar toda esta correlación cuando la hemoglobina no está desoxigenada, ¿qué sucede cuando hay oxígeno? Bueno, el factor predisponente es el oxígeno, como vemos acá. ¿Qué sucede? Que hay otros factores que pueden determinar o alterar la forma de la hemoglobina, pero el más predisponente es este. Con respecto a este, ¿qué sucede? Pues que al disminuir la cantidad de oxígeno, como ya les expliqué anteriormente, nos lleva a una yuxtaposición de esas hemoglobinas, formando una polimerización de hemoglobina S, llevando a una deformidad de esos eritrocitos o llevando unos eritrocitos anómalos y generando la posterior deformación patognomónica de la anemia falciforme. Antes de llegar al diagnóstico, quiero que sepan una cosa y es fundamental y es que la proporción de la hemoglobina aumenta. Esa hemoglobina aumenta cuando el gasto cardíaco disminuye. Aquellos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, que tienen un retardo del tiempo de tránsito del sistema venoso, del flujo sanguíneo venoso, entre más se hace tiempo el flujo sanguíneo venoso prolongado, más aumenta la hemoglobina. Porque ¿qué tiene que hacer el corazón? Sustentar y compensar esa deficiencia hemodinámica, aumentando la eritropoyesis y aumentando la cantidad de hemoglobina. Entonces, si encontramos que si un eritrocito se acumula y se deforma, puede volver a la normalidad una vez que la hemoglobina se haya oxigenado. Entonces, si tenemos una hemoglobina, si tenemos una hemoglobina que no tiene oxígeno, que está desoxigenado y que se empieza a deformar, pero en el momento en que vuelve a haber esa compensación fisiológica y se vuelve a oxigenar, el eritrocito tiene esa capacidad de volver a la normalidad.
de volver a su forma normal en el estado oxigenado. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si estos ciclos son muy repetidos en poco tiempo y si son prolongados, esto va generando una alteración. Hagan de cuenta que este círculo rojo es el eritrocito y a medida que estos ciclos se repitan y sean prolongados, ¿qué va a suceder? Primero, va a haber una normalidad metabólica dentro del eritrocito, ¿sí? Va a generar una disregulación en el metabolismo eritrocitario. Y segundo, al haber una disregulación, va a haber un daño a la membrana hemática. Entonces, esto nos conduce a esa deformidad irreversible, independientemente ya después de ese daño o independientemente de que el cuerpo trate de aumentar la eritropoyesis, de que aumenta la cantidad de flujo sanguíneo de forma eh, aguda, ya esa deformidad en la membrana eritrocitaria es irreversible. ¿Vale? Entonces, esas células falciformes rápidamente, como cambian y como se vuelven falciformes, se vuelven de forma de media luna, se eliminan rápidamente ¿por cuál sistema? Por el sistema reticuloendotelial. Todos sabemos que estos eritrocitos tienen una vida media de 120 días, pero en el momento en que cambia de forma irreversible su tamaño y su forma, esa vida útil se reduce a solo 12 días. ¿Qué sucede cuando se reduce a 12 días? Pues que produce unas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles? Ictericia, hay un aumento y una mayor predisposición para que el paciente sufra colecistitis y produce un estado hemodinámico hiperdinámico. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba por el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco disminuye, la hemoglobina aumenta, pero si vemos que la hemoglobina en este caso no está aumentando, sino está disminuyendo, porque la vida media ya es de 12 días, es muchísimo más corta. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo en compensación? Pues aumentar ese gasto cardíaco. Esto, ¿qué tiene que hacer? Pues aumentar esa eritropoyesis. ¿Cómo? Aumentando una expansión medular. Y eso nos está generando en el paciente no solo un aumento de la eritropoyesis, sino que también está generando una pérdida de la corteza medular ósea en aquellos huesos largos. Entonces son aquellas pacientes que nosotros vamos a encontrar en su mayor predisposición, aquellas pacientes, mamitas embarazadas con ictericia, mamitas embarazadas con aumento del gasto cardíaco, con anasarca, con edema no solo periférico, sino central, esa edema característico de la anasarca. Y también esas mamitas embarazadas que a mediano o a largo plazo, independientemente después del embarazo, empiezan a sufrir de osteoporosis y empiezan a sufrir de fracturas muy continuadas. Entonces, si esas células falciformes empiezan a agregar en la microvasculatura, empiezan a formar agregados. Entonces, ¿qué sucede? Esto desde la parte mielodisplásica, ¿cierto? Pero desde la parte de los capilares, ¿qué sucede? Y de los órganos, de la forma periférica, ¿qué hacen esas células falciformes? Forman unos agregados en la microvasculatura. Al formar esos agregados, hay unas lesiones tanto en los miembros periféricos como en aquellos diferentes órganos. Por eso esta patología es muy común encontrar pacientes con hipertrofia ventricular del corazón por aumento del gasto cardíaco. Encontramos una inflamación aguda de diferentes órganos, como la colecistitis, se encuentra un aumento de la enfermedad vascular inflamatoria. Encontramos pacientes que sufren de accidente cerebrovascular y diferentes tipos de infartos. Es muy común el infarto hepático y el infarto esplénico. Y como les comentaba, con el síndrome mieloesplásico nos genera una asplenia. Entonces empieza a verse afectado también el vaso. Como se ve afectado el vaso, que tiene que ver con toda la parte de redistribución eritrocitaria, pero también con la parte inmune, son aquellas pacientes mamitas que sufren más infecciones. Entonces ya vamos a ver justo un poquito más adelante que hay que tener mucho cuidado con las vacunas. Entonces es muy común encontrar esas mamitas con aumento de neumonía, de contagio, de infección de neumonía y de pielonefritis, infecciones de las vías urinarias. Sabemos que en las mujeres las vías urinarias es mucho más frecuente que en el hombre. También encontramos ese secuestro o esas crisis de secuestro o ese secuestro hiperesplénico. Entonces el hígado empieza, perdón, el hígado no, el vaso empieza a crecer y empieza a secuestrar más eritrocitos. ¿Y eso nos genera qué? Nos empieza a generar una alteración también de la cantidad de eritrocitos en sangre. Es muy común encontrar este secuestro hiperesplénico en aquellos pacientes
que tienen una hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro. Entonces, siguiendo con el tema, encontramos que en el embarazo es muy común encontrar una exacerbación de, ¿qué? De aquellas complicaciones de las cuales les comenté. Entre las dos más principales, aumento del parto prematuro y de la preeclampsia. Con el diagnóstico encontramos, como les comenté anteriormente, el hemograma fundamental, pero también aquellos cuerpos de Howell-Jolly en el frotis sanguíneo. Entonces, son aquellos, como ven por acá, por ejemplo, son aquellos cuerpos citoplasmáticos en donde empiezan poco a poco a ver alterado ese eritrocito, empiezan a aparecer esos cuerpos de Howell-Jolly en ese frotis sanguíneo y como ustedes ven hay una progresión del eritrocito. Entonces, por ejemplo, encontramos aquí esos cuerpos, ¿sí? Automáticamente se empiezan a deshidratar, empieza a cambiar su forma. Ustedes ven esta forma característica cóncava normal del eritrocito, pero a medida que va perdiendo esa forma bicóncava, va perdiendo esa voz y se va volviendo en forma patognomónica de luna y de puntiaguda y alargada. Entonces podemos ver aquí un eritrocito que ya está perdiendo su voz, un eritrocito que ya no tiene esa forma cóncava habitual, como acá, por ejemplo, o como acá, que ya tiene más parecido a esa forma de luna. En cuanto al tratamiento, se han planteado diferentes tipos de fármacos, entre ellos la hidroxicarbamida. Esa hidroxicarbamida, pues, hay unas cosas que nos sirven como aquellas cositas que no nos sirven. ¿Cuáles son aquellas cositas que no nos sirven? ¿Qué sucede con la hidroxicarbamida? Realmente se ha encontrado en diferentes tipos de estudios que la hidroxicarbamida aumenta la cantidad de hemoglobina, lo que hace es disminuir aquellos síntomas de la anemia, pero no se ha encontrado, no han habido estudios que digan que realmente sea o que genera complicaciones o daños en la mujer. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado con la hidroxicarbamida porque se han hecho estudios en animales donde nos dice que puede ser teratogénica, que puede ser mutagénica, cancerígena, pero pues esta hidroxicarbamida solo para aquellos pacientes que no son embarazados, ¿vale? Y que no tengan reacciones alérgicas a este medicamento. En cuanto a una paciente embarazada, hay mucha discusión, mucha controversia ante este manejo. Con respecto al soporte, hay tanto las medidas de ácido fólico como las medidas de deficiencia de hierro. En este caso de la anemia falciforme hay que darle un soporte. ¿Cuál? Pues aumento del ácido fólico, hay que generar todo el esquema de vacunación completa, por lo que les mencionaba. Hay que darle una hidratación adecuada, hay que estar pendiente de la oxigenación, hay que dar analgesia porque, como les comentaba, son pacientes que llegan con mucho dolor, con edema y ojo con la transfusión, porque esta transfusión solo es específica en aquella anemia severa que llega paciente mamita con una anemia menor a 7 gramos por decilitro. La transfusión no se da en todo tipo de paciente embarazada. Esta transfusión en un paciente que no sea embarazado, en un paciente mujer que no esté embarazada o en un paciente hombre, la transfusión casi siempre es menor a 9 gramos por decilitro, pero en una mujer embarazada es menor a 7 gramos por decilitro, ¿vale? Entonces, para hacer la retroalimentación, primero querías como hacerle el abordaje del caso clínico y explicarles de qué trataba esta anemia falciforme y ya después quería que ustedes pensaran realmente cuál sería el abordaje más apropiado en cuanto a este paciente. Entonces, un ultrasonido no, porque el chiquitín, desde lo que nos cuenta el caso clínico, el chiquitín no presenta ninguna anormalidad. Dentro del examen físico no hay nada que destaque, lleva un curso normal el embarazo. Esta hidroxiburia, lo que les comentaba, es que aumenta la producción de hemoglobina, reduce aquellas crisis vasoclusivas de dolor, disminuye el dolor, pero no es claro si es seguro en el embarazo. Como no es claro si es seguro en el embarazo, está con un medicamento que no se puede dar en pacientes embarazadas. Eh, con respecto a la transfusión sanguínea, ya sabemos que aquella transfusión menor a 9 gramos por decilitro en pacientes no embarazados y en pacientes embarazados menor a 7 gramos por decilitro. Pero si vamos al caso clínico, aquí no nos especifican si aquella mujer tiene una hemoglobina
menor a 7 gramos por decilitro, no. Entonces, en este caso no es imperativo realizar una transfusión sanguínea. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Una consejería genética. ¿Por qué? Por dos principales razones. Primero, por lo que vimos en la tabla, esta mamita presentaba anemia falciforme, que es una anemia de forma hereditaria, y no solo ella lo presenta, sino que el papá lo presenta. Entonces es muy probable que el chiquitín tenga una probabilidad de sufrir anemia falciforme en más del 75%. Y segundo, porque se va a hacer un tratamiento no solo desde el tratamiento farmacológico, como lo veíamos, sino un tratamiento de acuerdo a medidas preventivas en cada una de esas fases de prevención primaria, secundaria y terciaria, con lo que tiene que ver con vigilancia fetal, vigilancia materna, y el obstetra tiene que controlar ¿qué? Aumento del peso materno, disminución del peso al nacer del chiquitín, controlar la presión arterial, mirar la proteinuria y evaluar el crecimiento uterino y fetal, ¿vale? Esto es como la retroalimentación del primer caso clínico. Qué pena con ustedes. Con respecto al caso clínico número 2, encontramos a aquella mujer de 23 años con 25 semanas de gestación, llega al servicio de urgencias con dolor en cuadrante superior derecho, llega con náuseas, vómito y malestar general en los últimos 2 días. Dentro de sus signos vitales encontramos una temperatura de 37 grados centígrados, una presión de 104/72, una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16, y al examen físico presentó anasarca, dolor a la palpación, justo en el cuadrante superior derecho. Ustedes como médicos de urgencias le tomaron los paraclínicos de forma inmediata y en los paraclínicos encontraron estos laboratorios. Encontramos unos leucocitos de 10.500, unas plaquetas de 62.000, un hematocrito de 26%, un sodio de 140.000 equivalentes por litro, un cloro de 100.000 equivalentes por litro, un potasio de 4.5.000 equivalentes por litro y un bicarbonato de 26. ¿Qué nos llama la atención aquí en este laboratorio clínico? Para ser directos y concretos, las plaquetas. El número de plaquetas en sangre está súper disminuido. El límite inferior debe ser de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. El hematocrito, como vimos en diapositivas anteriores, el hematocrito más o menos está en 36, 50, 36, 44, dependiendo del laboratorio. Entonces vemos que las plaquetas están disminuidas, vemos que el hematocrito está disminuido, ¿vale? Y fundamental, principalmente estos dos, lo que más nos llama la atención. De acuerdo a los laboratorios anteriores, ¿qué sería más probable encontrar en aquella paciente? Encontrar A, una disminución de la degradación de fibrina, B, una disminución del lactato deshidrogenasa, C, una elevación del aspartato aminotransferasa, D, elevación del fibrinógeno o E, elevación de la glucosa. Entonces, igual que el caso anterior, quiero hacer rápidamente un abordaje de esta patología y al final hacemos la retroalimentación. Entonces, ¿qué es el síndrome de HELP? La anterior patología, que era anemia en el embarazo, es muy frecuente encontrarla. Pero este síndrome no es tan frecuente. Sin embargo, se han encontrado en Colombia distintos pacientes con síndrome de HELP. Entonces, ¿qué consta este síndrome de HELP? Primero, se encuentra por tres principales causas. Primero, hemólisis, lo caracteriza por un aumento de destrucción eritrocitaria periférica. Segundo, una disminución de las plaquetas séricas, de plaquetas en sangre. Y tercero, un aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y este síndrome de HELP, qué pasa con él? ¿Cuál es el problema? Generalmente este síndrome de HELP es característico del tercer trimestre del embarazo. Se ha encontrado que en aquellas mujeres que tienen un periodo de gestación entre el 27, la semana 27 y la semana 37, hay un 70% de mayor probabilidad de que se desarrolle entre estas 2 semanas, un lapso de aproximadamente 10 semanas. Y el otro aproximadamente 25-30% se encuentra después de las 37 semanas de gestación, que significa que es justo en el periodo puerperal, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque sabemos que se puede encontrar también en el primer y en el segundo trimestre, pero es más característico del tercer trimestre. El paciente puede empezar a sufrir del síndrome de HELP desde el primer semestre, pero se desarrolla y se manifiesta en el tercer trimestre. Importante para determinar en qué tipo de pacientes podemos encontrarlo.
Con respecto a esto, nos indica que el síndrome de HELP hace parte de unas microangiopatías trombóticas. ¿Qué tipo de microangiopatías trombóticas? Bueno, dentro de la anemia hemolítica, como ya vimos, dentro de la trombocitopenia, disminución de plaquetas, y en aquellas microangiopatías trombóticas que nos generan una disfunción orgánica. Como lo mencionábamos en el caso clínico anterior, cómo la anemia nos lleva a una disfunción orgánica. Con respecto a la epidemiología, fundamental entender esto porque encontramos que el 0.5 al 0.9% de todas las gestantes presenta síndrome de HELP. ¿Esto qué significa? Que realmente su incidencia y su prevalencia, más que todo su prevalencia, no es tan alta. O sea, es un síndrome que se presenta muy poco. Con respecto al síndrome de HELP y asociación a la preeclampsia, hay de un 4 a un 14%. Se han encontrado estudios científicos donde nos mencionan y donde sugieren que este síndrome de HELP sugiere que son etapas progresivas a la preeclampsia. O sea que este síndrome de HELP nos lleva posteriormente a una complicación de la preeclampsia. Y tercero, pues que la mortalidad materna de este síndrome nos lleva a entre un 1 y un 24%. Independientemente de que su frecuencia sea baja, su mortalidad es entre leve y moderada. Entonces, ¿cuáles son los cuatro pilares de este síndrome de HELP? Lo siento por esa patología, por esta gramática, no me di cuenta que estaba mal. Con respecto a la fisiopatología, primero hay que entender cómo funciona. Eh, como saben, respecto a la parte epidemiológica, muy poco se ha encontrado, es muy poco frecuente, pero desde los pocos artículos científicos se ha encontrado que es muy poco conocida, es asociada a un daño microvascular con una lesión endotelial. Esto genera una hipoperfusión orgánica con una reposición de fibrina, perdón, reposición no, con una deposición de fibrina. ¿Qué sucede con esta fibrina? Pues esta fibrina se deposita no solo en aquellas regiones microvasculares, sino que, ojo con esto, hay que tener en cuenta una cosa y es que se deposita también en los sinusoides hepáticos. ¿Qué sucede cuando se depositan los sinusoides hepáticos? Esto lo que hace es obstruirlos, ocasionando un daño hepatocelular y un dolor intenso en el cuadrante superior derecho. Entonces es importante de que desde la parte fisiopatológica podemos ir entendiendo varias cositas. Primero, daño microvascular. Segundo, hipoperfusión orgánica. Tercero, deposición de fibrina en los capilares y especialmente en el hígado, que eso nos lleva a una posterior disfunción hepática que puede ser de forma o progresiva o una falla hepática fulminante, ¿vale? Además de esto, también un aumento del incremento de plaquetas. Y este aumento del incremento de plaquetas lo que nos lleva es a un aumento de la activación plaquetaria. En otras palabras, hay un aumento de ¿qué? De la cascada de la coagulación plaquetaria. Como un aumento de la cascada de coagulación plaquetaria, va a haber una liberación de serotonina, de tromboxano A2, aquellas sustancias, aquellas moléculas que nos mencionaron en bioquímica y que son fundamentales porque nos llevan a un mayor daño endotelial. Entonces, si nosotros entendemos esto, encontramos que es más común encontrar en estos pacientes un fallo hepático, una insuficiencia hepática, tanto fulminante como progresiva. Con respecto a la hemólisis, encontramos que lo que caracteriza a este síndrome es una anemia hemolítica, como ya vimos, microangiopática. Microangiopática porque es más específico y más sensible para aquellos vasos, aquellos lechos vasculares pequeñísimos, y esto constituye el sello distintivo y patognomónico del síndrome de HELP. Anemia hemolítica microangiopática. Con respecto a las alteraciones hepáticas, como ya lo vimos aquí arribita, cómo se producían esas alteraciones hepáticas, pero dentro de esas alteraciones hepáticas, ¿cuál es más común encontrar? Pues aquellas necrosis parenquimatosas periportales, aquellas necrosis por una hipoxemia vascular justo alrededor de esos vasos portales, o de otra forma, una necrosis parenquimatosa focal. Eh, donde no solo hay depósito de fibrina, sino también hay depósito de que hay depósito hialino. Y este depósito tanto hialino no es tan específico para aquellos vasos microangiopáticos, sino para aquellos sinusoides hepáticos. Entonces, vemos que el hígado se ve bastante afectado. En otras palabras, desde el laboratorio clínico es muy fácil encontrar un aumento de las enzimas hepáticas. Encontramos desde el examen físico un aumento del dolor del cuadrante superior derecho, que a veces se puede irradiar un poco hacia el epigastrio. Y ojo con esto porque sabemos que todo lo que tiene que ver con dolores viscerales y la inervación de dolores viscerales es de forma muy inespecífica.
Por ejemplo, haciendo el ejemplo y la correlación a aquellas pacientes mujeres en un infarto, aquella angina inestable, aquellos signos de Levin, lleva un dolor más diferencial en cuanto al hombre como a la mujer. En cuanto a la mujer es más epigástrico, que se irradia hacia el abdomen, hacia la espalda. En cambio a los hombres es más precordial, que se irradia hacia el brazo izquierdo y hacia la mandíbula. Entonces estas alteraciones hepáticas no solo presenta dolor en el cuadrante superior derecho, sino también en el epigastrio, aunque en el epigastrio no es tan común. Entonces, si hay una necrosis, si hay un daño hepático, ¿qué sucede? Tanto a mediano como a largo plazo va a aumentar la presión intrahepática. Es más común encontrar este aumento de la presión intrahepática de forma aguda, se puede llevar de forma progresiva, y al aumentar esta presión intrahepática lo que nos va a hacer es aumentar o generar una dilatación de la cápsula de, de Gleason. Entonces, al aumentar esta dilatación, lo que hace es generar un dolor intenso. Por eso, la paciente llegó con un dolor en el cuadrante superior derecho. Con respecto a la trombocitopenia, lo que encontramos, una disminución de qué? De las plaquetas por un aumento de consumo, por un aumento de producción de plaquetas en el sitio de daño endotelial. Entonces, es un mecanismo regulatorio positivo. Más daño. ¿Por qué? Por liberación de serotonina y por liberación de tromboxina 2. Y entre más daño hay, más que más liberación de plaquetas, y con más liberación hay más activación. Entonces es como un círculo vicioso que más daño endotelial nos va generando. Con respecto a las presentaciones y las complicaciones, encontramos unas manifestaciones clínicas. Hay muchísimas manifestaciones clínicas, pero les coloqué las 4 más prevalentes. Entre ellas encontramos un dolor en el cuadrante superior derecho, con aproximadamente un 92% de todos los casos, una ictericia con aproximadamente un 90% de los casos. Encontramos mujeres con náuseas y vómitos, aquellas mujeres gestantes, entre un 46 y un 86%, y un dolor de cabeza, una cefalea, entre un 33 y un 61%. Como les mencionaba anteriormente, se han encontrado estudios donde consideran de que es una etapa progresiva de la preeclampsia. Su presentación, ¿de qué depende su presentación? Pues su presentación depende de aquel daño o aquella extensión del daño endotelial. Entonces, entre mayor sea la extensión del daño endotelial y donde mayor sea la deposición de fibrina, vamos a encontrar una mayor presentación de aquellas manifestaciones clínicas patognomónicas. Entre estas primeras 4, que son las más frecuentes. ¿Vale? Con respecto a los síntomas, como ya les mencionaba, se desencadena principalmente en el tercer trimestre, y es importante encontrar una cosa fundamental, que es la presión arterial. ¿Qué sucede con la presión arterial? Se ha encontrado que aproximadamente entre un 88 y un 92% de los pacientes tienen una presión arterial sistólica entre 110 y 160. Y hay aproximadamente un 60% de aquellos pacientes que tienen una presión sistólica entre 90 y 110. Entonces, si nosotros vemos, la paciente tenía una presión ¿de cuánto? De 104. Entonces, todo este tipo de cositas son fundamentales para entender este síndrome de HELP. Con respecto a las complicaciones, pues encontramos que tenemos unas complicaciones de hemorragia intracraneal, como primera o la más frecuente, una insuficiencia cardiopulmonar, con todo lo que tiene que ver con el sistema hemodinámico, de una coagulación intravascular, sí, con una coagulación intravascular diseminada, con una abruptio placentae, que como lo explicamos en el caso clínico del lunes, es aquel desprendimiento prematuro de la placenta y las complicaciones que tiene este abruptio placentae, y pues aquella encefalopatía hipóxica isquémica, que nos genera aquellos daños neurológicos, dependiendo de su abordaje y de su tratamiento, de forma reversible o irreversible. Con respecto a su clasificación, bueno, esa clasificación, encontré en un artículo científico que hay dos tipos de clasificaciones, según la Universidad de Tennessee y la Universidad de Mississippi. Según la Universidad de Mississippi lo mencionan en 3 tipos de clases. Esto es con respecto al recuento plaquetario y a la trombocitopenia. Entonces, nosotros miramos ese recuento plaquetario, miramos esa trombocitopenia, y de acuerdo a los niveles de trombocitopénicos de la paciente, vamos a clasificarlos en clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Vale? Por eso se multiplica por el 50, por eso se multiplica por el 100, porque es de acuerdo al recuento plaquetario, a la trombocitopenia. Y la Universidad de Tennessee nos menciona si es completo o incompleto, de acuerdo a, ¿qué? A 3 parámetros. Primero, el recuento plaquetario,
como lo vemos acá. Segundo, al nivel de lactato deshidrogenasa. Y tercero, a aquella enzima hepática, aquel aumento de niveles de enzimas hepáticas y de daño hepático. Si es completo, presenta estos tres parámetros. Si es incompleto, es cuando tenemos estos tres parámetros, pero de estos tres parámetros nos hace falta uno o dos criterios presentes. Entonces, realmente desde la bibliografía es muy difícil decidir tomar solo un parámetro como lo hace esta universidad o tomarlo tres. Entonces, en este caso es un poco mejor, es un poco más recomendable tomar esta clasificación porque no toma solo el recuento plaquetario como lo hace esta, sino que toma también niveles de enzimas hepáticas, ¿vale? Entonces, nos indica también no solo aquel aumento, el consumo de las plaquetas, sino nos indica también que puede haber un daño hepático. Entonces es un poco, no puedo entrar a decir especificidad o sensibilidad porque no lo menciona en el artículo científico, pero lo que se nos menciona es que es un poco más recomendable para hacer un adecuado diagnóstico diferencial, ¿vale? Eso con respecto a la clasificación. De acuerdo al diagnóstico diferencial, esto es difícil, el abordaje del diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente 10 patologías que tienen síntomas muy similares. De esas 10 mencioné estas 5, que son las que más se tienden a confundir desde el, el abordaje clínico en urgencias, el abordaje clínico de nosotros como profesionales de la salud. La que más se ha visto con frecuencia que se mezcla, uno se tiende a confundir con aquellos evidencias del examen físico y del laboratorio clínico es la necrosis grasa hepática, con más frecuencia esta. Segundo, encontramos una púrpura trombocitopénica, encontramos un síndrome hemolítico urémico del puerperio, encontramos una apendicitis aguda, encontramos un LES, lupus eritematoso sistémico. Entonces les voy a hablar rápidamente del diagnóstico diferencial de esta necrosis grasa hepática. ¿Cómo se hace? Tomo esta pequeña tablita de ese artículo científico que al final les voy a decir de dónde lo saqué. En la bibliografía encontramos las variables que toman en el artículo, el síndrome de HELP y la necrosis grasa hepática. Entonces, rápidamente vamos a mirar que aquellas manifestaciones clínicas más relevantes, como ya vimos cuáles, pues la hipertensión arterial, aquel hematoma retroplacentario, una insuficiencia renal, estas pruebas de laboratorio y la lesión hepática. Solo nos vamos a concentrar en dos, que es la lesión hepática y esta hipertensión arterial, o manifestaciones clínicas. Entonces encontramos que en el de HELP tenemos el dolor que ya mencionábamos, con aquellos síntomas visuales, cefaleas y manifestaciones hemorrágicas. En cuanto a este síndrome hepático, encontramos más asociado a ictericia, epigastralgia, vómitos y náuseas. ¿Con ausencia de qué? Con ausencia de aquellas manifestaciones hemorrágicas, con aquellas ausencia de manifestaciones cefálicas. Y con respecto a la lesión hepática, encontramos también que encontramos que en el HELP hay una deposición de fibrina, como les expliqué, en los sinusoides hepáticos y en la región periportal. También con toda la parte de las otras mecanismo inflamatorio que tiene que ver inmunológico. Y en cambio en este encontramos una necrosis grasa no mediada por citoquinas y lo más probable es que no hay una deposición de fibrina, no hay una hemorragia en sinusoides hepáticos, no hay una alteración periportal. Entonces, solo enfocándonos en estas dos variables vemos que nos empieza a orientar un poquito a ese diagnóstico diferencial, pero esto es algo, un abordaje muy clínico, un abordaje muy extenso y muy largo. Entonces, como ustedes pueden ver, es una enfermedad no solo que es poco frecuente, no solo que presenta varias complicaciones en el embarazo, sino en la etapa del puerperio, sino que también es muy difícil su diagnóstico y que es una enfermedad muy poco estudiada y una enfermedad muy poco prevalente. Pero estas alteraciones como coagulación intravascular diseminada, qué pena con ustedes, aquí en tratamiento. Este tratamiento tiene que ver de una forma muy integral, principalmente con respecto a la prevención de las convulsiones, ya lo vimos, hay una alteración del sistema nervioso central, hay un control de la tensión arterial, control de aquellos trastornos de la cascada de coagulación, hay que tener un control de reposición de esos volúmenes, no solo de la mamita, sino del chiquitín, porque el chiquitín se va alterado, se va afectado, toda esa hemodinámica fetal, y es fundamental tener en cuenta eso. Y la evaluación del estado materno fetal,
Hay que no solo hacer estos mismos controles en la mamita, sino en el chiquitín. Hay que tener mucho cuidado con aquellas hipoxias fetales que nos generan una acidosis fetal y una alteración neurocognitiva. Y aquella interrupción de la gestión, ¿cuándo se realiza? ¿En qué momento realizarla? ¿En qué tipo de paciente realizarla? En el artículo científico nos mencionaban que se sugiere esa interrupción de la gestación fetal en aquellas pacientes que tienen una semana de gestación mayor a 36 semanas aquellas que tienen complicaciones o que tienen comorbilidades como cuáles, coagulación intravascular diseminada, disfunción multiorgánica, infección o hemorragia hepática, donde no haya un fallo renal agudo, donde no haya un hematoma retroplacentario, y ese hematoma retroplacentario, ojo con ese hematoma retroplacentario, como lo veíamos en el abruptio placentae, ese hematoma retroplacentario no debe haber sufrimiento fetal. Si la paciente presenta alguna de estas cinco comorbilidades, a pesar de que tenga más de 36 semanas, no se puede hacer la interrupción de la gestación. Sin embargo, hay que ver que debes tener primero, como primer criterio, más de 36 semanas y segundo, a la ausencia de alguna de estas cinco patologías. Entonces, para hacer rápidamente y de forma muy breve la retroalimentación del caso clínico, vamos a encontrar que lo más probable en cuanto a encontrar a esta paciente de este em, caso clínico es la elevación de aquellas enzimas hepáticas. ¿Por qué? Por la fisiopatología del síndrome de HELP. ¿Vale, muchachos? Entonces, todas aquellas personas que necesiten estas diapositivas, las grabaciones, nos escriben a dónde, nos escriben a la asociación ACENUTCA por interno o les puedo dejar el número de nuestra asociación, nos envían, nos piden, les pedimos el correo y les enviamos tanto las diapositivas como la grabación. Bibliografía, utilicé principalmente estos cinco, obstetricia y ginecología, guía de actuación de Pellicer, la ginecología de Williams, estos dos son súper recomendadísimos. Este es un poco más completo que este tiene más desde el abordaje semiológico, tiene más, es un poquito más completo. Les recomiendo estos dos, les recomiendo esta actualización, el artículo donde saqué el síndrome de HELP, también aquellos que lo necesiten y lo quieran echarle un ojo, nos lo piden. Este libro es bacanísimo, es muy directo, muy concreto, al grano, manual de CTO de medicina y cirugía, ginecología y obstetricia. Buenísimo este libro. Y aquella medicina de bolsillo de medicina interna, sexta edición de Sabatini. Entonces, bueno muchachos, muchas gracias por asistir a la charla, espero les hubiera gustado, espero que hubieran entendido un poquito rápidamente como la diferencia entre un tipo de anemias, un abordaje básico de la anemia, de aquella anemia en el embarazo, qué sucede en el embarazo de forma muy rápida porque son temas muy extensos, son temas muy profundos y más en una paciente, en una mamita embarazada. Entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales y bueno, ya les dejo el número en el chat. Cualquier cosa los voy a estar leyendo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbala y doy 5 minuticos de preguntas a aquellas todas personas que las tengan, ¿vale? Bueno, muchachos, 3 personas están escribiendo. Vamos a ver. Vamos a ver si alguna tiene preguntas. Si no, podemos finalizar. Voy a finalizar la grabación y finalizar con la charla, ¿vale?